Hola amigos, este es el primer video del curso de bisutería de by Sandra Mora. En este curso aprenderás a realizar un juego de accesorios que consta de collar, aretes y pulsera, y además aprenderás a decorar unas candongas en alambrismo con mostacilla. Acompáñanos. Dentro de la bisutería utilizamos varias herramientas, sobre todo cuando vamos a trabajar con alambrismo. Sin embargo, pues estas herramientas son de uso frecuente. Utilizamos un tipo de pinza, en este caso tenemos esta pinza que es una pinza plana, donde es importante que la parte de adentro sea completamente lisa y esta tiene un borde redondeado. Tenemos esta otra que también es una pinza plana, es plana por todos lados. Igual esta parte es muy importante que sea una parte lisa, porque hay unas que traen unas rayitas, eso nos va a maltratar, sobre todo cuando trabajamos con alambre. Entonces la idea es que siempre que trabajemos en bisutería, la parte de adentro de las pinzas sean completamente lisas. Y tenemos esta otra que es una pinza redondeada, se llama pinza curva, que se utiliza, las podemos utilizar para abrir y cerrar argollas, para manipular el alambre, para colocar los aretes cuando tenemos sistemas de aretes. Entonces también utilizamos para los sistemas de aretes y muchas otras formas que los vamos a ver más adelante. Utilizamos también las pinzas cónicas. Estas pinzas las utilizamos para hacer loops, para hacer argollas. Yo utilizo estas dos. Esta tiene un diámetro que va de menor a mayor y las dos son iguales. En este caso, esta tiene ese diámetro y esta tiene como una camita. Eso nos permite, digamos en este caso, hacer argollitas o loops mucho más pequeñitos que nos sirven en el momento cuando vamos a utilizar los alambres. Esta pinza es nuestra pinza de silicón. De esta tenemos varios estilos. Esta es en azul, existe también en blanca, pero pues el fin es el mismo. Esta se utiliza para alisar el alambre. Es muy importante tener esta pinza, ya que nos permite tener un mejor acabado cuando trabajamos con nuestro alambre, valga la redundancia, en alambrismo. Tenemos también esta pinza que es la pinza 6 en 1. Se llama 6 en 1 porque tiene 6 medidas diferentes y lo manejamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siendo este el más grueso y este el más delgadito. Obviamente nos da diferentes diámetros para trabajar también en alambrismo. Y una pinza que es muy importante es nuestro cortafrío. Cuando ustedes vayan a comprar su cortafrío, traten de que sea de una excelente calidad. Esto nos va a permitir obtener unos excelentes acabados. Y en el caso mío, que yo realizo las argollas y realizo muchos terminales, entonces me va a permitir un trabajo más prolijo y se va a ver mucho más bonito todo. Para este juego de accesorios vamos a utilizar hilo chino. Debemos tener en cuenta que el hilo chino lo tenemos de varios calibres. Yo tengo aquí dos. Este es número 1 y este es .8. ¿Qué quiere decir? Que este tiene un diámetro de 1 milímetro y este de 0.8 milímetros. Creo que se alcanza a apreciar la diferencia. Este es mucho más grueso y este es mucho más delgadito. Para este caso yo voy a utilizar este delgado que es 0.8. Voy a utilizar también cadena. En cadenas tenemos diferentes materiales. Esta es en oro golfi. También tenemos cadenas en acero y tenemos cadenas rodinadas. Eso depende pues del presupuesto más bien de cada persona. Para este caso yo voy a utilizar esta cadena que es en oro golfi. Los escalachines, que ya les indico cómo se utilizan, son pues unos aritos, unos circulitos. Estos son de acero que se utilizan para realizar los cierres de los accesorios. Un cierre de reasa. Tenemos también pico del oro. Yo voy a utilizar este de reasa para poder cerrar nuestro collar. Dos balines
número 4 también son en oro golf y los encontramos en oro laminado, en acero, en plata. En este caso yo estoy utilizando todo en oro golf. Argollas, estas son número 4, son hechas en alambre número 18. Más adelante yo les enseño cómo se realizan, por si cada caso no pueden comprarlas o se les acaban, entonces sabemos cómo se realizan este tipo de argollas. Tenemos los tapanudo, que se utilizan para los terminales, para los cierres. En este caso los vamos a utilizar para cerrar nuestro collar. Y piedras naturales. Aquí yo estoy trabajando con ágata amarilla, verde y esta beige. Estas son piedras número 4, son piedras naturales. Utilizamos este hilo, podemos llamarlo un hilo, pero realmente es una guaya. Esta guaya se consigue en dorado y en plateado. A mí me gusta trabajarla mucho porque es muy resistente, nos permite hacer unos trabajos de una duración muy buena, y esta es una guaya metálica que tiene un recubrimiento plástico, entonces va a evitar que se nos oxide en el contacto con el agua. Todos estos materiales son materiales de muy buena calidad, aunque es importante hacerle entender a las personas que lo único que no se nos va a blanquear a nosotros, o lo único que no nos va a cambiar de color, es el oro. Estos tienen un baño, entonces obviamente van a cambiar en algún momento, hay que tener ciertos cuidados. Este alambre es un alambre número 24, hay sitios donde nos lo venden ya entorchado, o nosotros podemos también realizar ese entorchado para poderlo tener. Voy a utilizar este alambre número 20 y número 22. Estos alambres tienen una base en latón, tienen el baño que da el color, y además de eso tienen un polímero que evita que cambie el color, y además de eso lo hace antialérgico. También vamos a utilizar una cinta métrica, y esos son los materiales que vamos a utilizar. Para realizar las argollas vamos a utilizar, a mí me gusta utilizar alambre 18 porque nos quedan mucho más fuertes las argollas. Entonces tomamos nuestro alambre, tomamos nuestras pinzas, miren la importancia de tener estas pinzas, nos ayudan a alisar nuestro alambre. Si yo les muestro en esta parte, miren el efecto que causa la pinza en nuestro alambre. Miren el cambio que tiene el alambre pasándolo. Hay que hacer un paso no tan fuerte, pero sí parejo, para que surta el efecto del alisamiento. Recuerden que siempre que vamos a trabajar debemos tener esta puntica limpia. Aquí ya está limpia. ¿Qué quiere decir? Que con nuestra pinza de corte no vamos a cortar por este lado, sino por este, porque va a quedar más parejo. Si yo corto por este lado me va a quedar como en puntica. Entonces siempre debemos cortar por este lado para que nos quede así de parejo el corte. Tomamos nuestra pinza 6 en 1 en nuestro mandril número 1 o en la medida número 1. Colocamos la pinza, el alambre en la mitad de la pinza, y empezamos a girar la pinza. Vamos a girar despacio, haciendo cierta presión sobre el alambre para que nos vaya tomando la forma de nuestra medida o de nuestro mandril. Yo siempre procuro que cuando termine un poquito más adelante de esta medida que fue donde empecé, para poder que la última argolla también la aproveche y no se me vaya a desperdiciar. Saco el mandril y empezamos a hacer el corte con la pinza. Entonces, si mi argolla es este va a ser la argolla, entonces yo tengo que hacer el corte con la parte plana hacia allá para que me quede el corte bien con la argolla, para la argolla. Entonces aquí hice el corte plano, giro la pinza y realizo el corte lo más pegadito que pueda al corte anterior para que mi argolla quede bien hechecita. Limpio nuevamente el corte anterior
giro la pinza y realizo el siguiente corte. Y de esta forma es que se realizan nuestras argollitas. Para realizar nuestro collar, entonces vamos a tomar nuestra guaya. Yo voy a utilizar 3 piedras de cada color. Entonces las introduzco primero que todo aquí en la guaya, los voy colocando para poder organizar bien. Recuerden que cada uno maneja la creatividad, o sea, la creatividad nos da una cantidad infinita de posibilidades. Entonces yo los voy a colocar de esta forma. Los coloco así. Coloco primero el tapanudo. Este tapanudo, si ustedes lo ven, tiene un orificio aquí en la mitad. Entonces por ese orificio yo voy a introducir la guaya. Introduzco la guaya en el tapanudo y voy a colocar ahora un escalachín de esta forma. A mí me gusta darle 2 vueltas para que quede mucho más seguro el escalachín. Entonces doy esta vuelta así, jalo aquí la guaya para no desperdiciar mucha, aprieto acá y me ayudo de la pinza plana, 1 para apretar un poquito más acá y 2 para cerrar mi escalachín. Cuando yo cierro el escalachín, entonces me queda de esta forma. Con la pinza o el cortafrío quito el excedente de la guaya, subo mi tapanudo y yo me ayudo con esta pinza cónica para que me dé en el centro y no me quede descuadrado. Entonces lo ubico acá y le hago la fuerza, jalo mi escalachín y con la pinza plana, cualquiera de las pinzas planas, me apoyo para que quede bien centrado el tapanudo y me quede bien cerradito. De esta forma, entonces así me queda cerrado mi tapanudo. Obviamente aquí no se me va a salir esto. Subo mis piedras. Voy a dejarle un jueguito porque le voy a hacer una decoración con alambre. Entonces lo que hago es cortar. Le voy a dejar, para no sufrir tanto y no amarrarme tanto, le voy a dejar más o menos que como unos 7 centímetros. Corto la guaya y hago exactamente el mismo proceso. Coloco el tapanudo. Miren la forma como debo colocar el tapanudo para que me quede, cuando yo lo cierre, me quede de esta forma. Coloco acá, coloco mi escalachín, coloco el escalachín, le doy la doble vuelta de esta forma y bajo el escalachín y voy jalando la guaya para que me quede más pegadito. Como les dije, voy a dejar un poquito más largo para hacer la decoración con alambre. Jalo con la pinza plana, cierro mi escalachín, corto el excedente y nuevamente voy a cerrar mi tapanudo. Hay unos que ya vienen pues como curvitos, entonces es más fácil cerrarlos, no hay necesidad, pero como yo los compré así planos esta vez, entonces me toca utilizarlos de esta forma. Así, y aquí me queda entonces como la base central de lo que va a ser
mi collar. Voy a hacerle una decoración con este alambre, que es el alambre entorchado. Entonces voy a dejar un excedente acá pequeñito para que me dé la opción de entorchar este alambre acá. Entonces yo coloco el hilo, perdón, el alambre junto con mi guaya y voy intentando hacer el giro para poderlo colocar acá y que quede fijo. Entonces aquí ya hacemos un pequeño, 2 vuelticas, con eso ya es suficiente, ya se sostiene. Subo la primera piedra, le hago, o sea, la tengo acá con fuercita y le doy un giro a mi alambre en esta parte. Tengo que subir otro poquitico más para que me dé más espacio acá. Y voy rodeando cada una de las piedras para que me quede con este detalle de decoración. Entonces lo seguimos haciendo con cada uno. Fíjense que yo le estoy dando solo media vueltica a aquí en el intermedio de cada piedra. Sigo acá, que me quedó muy suelto, aprieto mejor y listo. Vamos con la otra. Un pedacito y sigo. Como es solo de decoración, no hay necesidad de darle tantas vueltas, simplemente es para que se sostenga el alambre y ya. Y aquí entonces le doy una vuelta sobre el alambre, sobre el escalachín, sobre el tapanudo, perdón, y aquí cortamos lo más cerquita que me quede al trabajo para poderlo cerrar bien y que no me vaya a quedar maltratando. Con la pinza plana me apoyo, cierro bien y reviso para que no me vaya a quedar maltratando y ya me queda bien. Entonces así me queda la decoración que yo le hice a mis piedras. Queda de esta forma, lo cuadro. Aquí me quedó un poquito salido, pero yo le puedo hacer fuercita acá y ahí ya queda organizada. Listo. Entonces esta va a ser la decoración. Ah, bueno, acá como teníamos el excedente tenemos que cortarle. Y nuevamente con la pinza siempre tenemos que cerrar estos terminales para que no nos quede maltratando. Y así queda nuestra parte de abajo del collar. Una cadena estilo choker más o menos mide promedio 40-42 centímetros. Entonces estas piedritas nos quedaron de 7 centímetros y medio. Entonces yo tengo que tomar la cadena. Yo lo que hago para no complicarme es, si esto mide acá y yo voy a tomar la cadena más o menos de 40 centímetros, entonces voy hasta allá, hasta los 40 centímetros y ahí sé exactamente cuánto es lo que necesito. Acá esta es la medida. Voy a dejarla un poquitico más larga porque la estoy viendo cortita. Entonces realmente de cadena estoy dejando 36 centímetros. Corto del eslabón más pequeño para no desperdiciar los grandes. Lo llevo a la mitad. Corto de este eslabón para que me quede bien centrada la cadena. Y con las argollas entonces voy a realizar el ensamble de todo el juego.
Entonces cojo una argollita. Siempre para abrir las argollas tenemos que abrirlas una parte hacia adelante y la otra hacia atrás. Entonces yo lo hago de esta forma para que no se me dañe la argolla, para que no pierda la forma la argolla. Introduzco. Miren, esto pasa porque al cerrar el tapanudo quedó muy hacia la parte de arriba, entonces no me deja entrar la argolla. Entonces lo que yo hago es bajarlo un poquito y ahí ya me permite que entre la argolla. Entonces colocamos la argolla, colocamos la cadena y cerramos con el mismo ejercicio. Hacemos varias veces hacia adelante y hacia atrás y vamos pegando hasta que ya queden completamente pegados los dos bordes de la argolla para que no se me vaya a salir. Y hacemos lo mismo al otro lado. Cogemos la argolla, abrimos, introducimos el tapanudo, introducimos la cadena y cerramos nuestra argolla haciendo este ejercicio hacia adelante y hacia atrás para que nuevamente la argolla quede lo más cerquita posible para que no se nos vaya a desbaratar. Ahora vamos a colocarle el cierre, para lo cual hacemos exactamente el mismo ejercicio. Abrimos la argolla, colocamos nuestra rehaza, cerramos la argolla y al otro lado colocamos únicamente la argolla porque va a ser la del cierre la que nos va a permitir cerrar. Listo. Y así queda nuestra cadena ya ensamblada, con su detalle en alambrismo, su cadena y su cierre puesto. Esta tabla las venden en las papelerías, tienen este gancho que nos sirve mucho en el momento de tejer nuestras pulseras en macramé. Para hacer la pulsera, entonces vamos a utilizar hilo chino, vamos a utilizar más o menos unos 40 centímetros. Yo prefiero cortar un poquito más y no quedar cortica. Entonces 40 centímetros de hilo chino inicialmente para nuestra pulsera. Recuerden que cuando nos es difícil, aunque estas piedras pasan bien, pero cuando nos es difícil que pase el hilo por acá, lo que hacemos es quemarlo un poquito. Entonces pasamos las dos piedritas verdes. Yo lo voy a hacer para que quede en la misma forma que quedaron estos. Entonces pasamos las dos verdes, pasamos las dos color beige y pasamos las dos amarillas para que nos quede juego con nuestro collar también. Una vez pasemos, entonces lo que vamos a hacer es tratarlas de llevar a la mitad y vamos a utilizar ahora sí nuestra tabla. Lo que hacemos es tenerlas, sabemos que esta
es la parte que nos va a quedar arriba. Entonces ahí aseguro yo el hilo y ya sé que de aquí para abajo es donde voy a empezar a tejer. A veces es más fácil ayudarse con un poquito de esta cinta. Esta cinta es cinta, aquí se llama cinta de enmascarar. Cortamos un pedacito para poder pegar esta parte de aquí y vamos a cortar nuevamente 35 centímetros del hilo para hacer nuestro tejido, que lo vamos a hacer en nudo plano. Cortamos 35 centímetros. Vamos a cortar de una vez los dos porque son dos lados los que voy a tejer. Corto acá y vamos a empezar a tejer nuestro nudo plano. Pasamos entonces el hilo por debajo, hacemos esta orejita, este hilo pasa por encima de nuestra base y este pasa por debajo de los dos y vamos a jalar. Vamos a tratar de que nos quede en la mitad para que no se nos quede más hilo para un lado. Y hacemos una práctica. Ahora lo hacemos para el otro lado. Hacemos la argollita y pasamos el hilo por debajo y nuevamente apretamos un poquito, no hay que apretar demasiado y seguimos haciéndolo todo el tiempo. Este va a ser nuestro trenzado. Este se llama el hilo plano, el nudo plano. Lo estamos haciendo para los dos lados, primero para el lado derecho, lado izquierdo y luego para el siguiente lado. Recuerden que no hay que hacer mucha presión o si no nos queda muy apretado el hilo y no se va a ver bonito. Entonces simplemente vamos dejando que el hilo quede formadito el nudo y ya, sin necesidad de hacer tanta fuerza. Y lo vamos haciendo despacito, con toda la tranquilidad. Hay un tipcito que a mí me gusta. Cuando yo estaba haciendo este proceso no lo sabía, después lo aprendí y me ha ayudado mucho. Es que si por ejemplo yo estoy haciendo el nudo y tuve que pararme a hacer alguna cosa, cuando llegue ya no me acuerdo en qué nudo iba o para qué lado era que tenía que hacerlo, entonces lo que yo hago es, para el lado que quede esta argollita, para ese lado es que tengo que hacer el nudo. Entonces si mi barriguita está para este lado, entonces para ese lado es que tengo que hacer yo el nudo y fíjense que ya la barriguita quedó para el otro lado. Entonces esa es una guía que yo aprendí con el tiempo para guiarme y poder saber para qué lado es que tengo que hacer mi nudo para que no me quede, porque si yo no lo hago para el mismo lado, va a quedar mal tejida y se va a ver feo, va a quedar con un error. Entonces simplemente con esa guía ya yo sé en dónde voy. Hay otras personas que le colocan un lápiz, que le colocan una marquita, alguna cosa. Yo descubrí que revisando esa parte del nudo ya me oriento y ya sé cómo lo puedo coger. Entonces seguimos haciéndolo, tratamos de hacerlo lo más que podamos para que no tengamos desperdicio del hilo, hasta donde más podamos llevarlo para que nos quede bien bonita esa manilla. Acuérdense que la fuerza siempre tiene que ser la misma para que no vayan a quedar unos nudos más apretados y otros más sueltos. Aquí ya se nos empieza a complicar un poquito por el hilo corto, pero pues igual la idea es tratar de aprovechar al máximo el material. Entonces ya con la experiencia uno puede ir cogiendo más fácil, aunque ya llega un momento en que es muy difícil hacerlo, pero vamos a ver. Creo que ya este es el último, no sé si alcance acá, pero ya hasta acá. Miren, ya aquí empiezo yo a bregar por el último nudo, pero creo que este ya va a ser el último que hago y ya cerramos acá. Perfecto. Entonces ya yo cierro acá. De una vez corto el excedente y con nuestro
mecherito, nuestro encendedor, voy a cortar el excedente, puedo soltar acá y corto el excedente con el mismo encendedor o con 2 dedos. Puedo tener cuidado de no quemarse uno, le hace presión y el hilo, como tiene una parte sintética, se pega muy fácil. Aquí me quedó muy largo, le corto un poquito. Listo, y así me queda esta parte. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Listo, entonces aquí vamos terminando ya la otra parte de la pulsera. Recuerden que el proceso es exactamente igual al que hicimos inicialmente. Aquí ya vamos haciendo los últimos nuditos. Aunque yo medí, medí el hilo, quiero medir más o menos que me queden la misma cantidad de nudos. Entonces miren, aquí ya estamos, me faltan como 2 nuditos para que queden exactamente igual. A mí me gusta que todo quede muy bien parejito. En la medida en que todo quede igual, se ve mucho más bonito, se ve mucho más prolijo el trabajo. Entonces esa es una parte que tienen que procurar siempre, que todo les quede bien organizadito y bien terminadito. Listo, entonces soltamos acá, vamos a cortar nuestros excedentes. Nuevamente quemamos. Así nos queda nuestra pulsera. Ahora, para hacer aquí esta terminación, yo lo que hago es primero colocar los balines para que no se me vayan a confundir con el hilo que utilizo cuando voy a hacer el nudo plano. Entonces le hago acá. Esta pulsera pues quedó un poquito larga, entonces yo le puedo cortar, le voy a cortar más o menos acá. La idea es que queden más o menos de 35 centímetros, de 35 a 38 centímetros. Aquí hago un nudito, un nudo sencillo, corto la punta. Listo, bajamos estos 2 balines, cruzamos con la misma cinta, me ayudo para ponerla aquí de este lado y más o menos listo. Entonces ahora acá
nos queda nuestro cierre. Y de esta forma entonces nos queda nuestra manilla autoajustable en nudo plano. Para realizar nuestros aretes entonces vamos a utilizar alambre número 18. Recuerden que limpiamos la punta bien. Con nuestra punta más delgadita vamos a realizar un loop de esta forma. Aquí damos vuelta al alambre, lo devolvemos y nuevamente con la parte más delgadita lo vamos a llegar hasta atrás para hacer esta figura. Con la pinza de silicona me ayudo y nos queda de esta forma. Ahora con la pinza 6 en 1 vamos a coger la medida número 5, colocamos nuestra figura, giramos hasta donde nos llega el gancho que habíamos hecho inicialmente, cortamos con nuestra parte plana y con nuestra pinza plana realizamos un pequeño quiebre para que nos quede nuestro gancho de arete. Ahora vamos a tomar alambre número 22, lo alisamos un poco, colocamos en el mismo orden, o sea en el orden contrario para que nos quede de la misma forma las piedritas. Entonces amarillo, blanco y verde. Vamos a realizar un loop en la parte de arriba. Vamos a dejar un excedente más o menos de 1,5 cm, 2 centímetros. Giramos completamente hasta esta parte y devolvemos un poquito. El excedente lo giramos alrededor de nuestra base para realizar el cierre y que nos quede de esta forma. Cortamos el excedente, recuerden que siempre la parte plana va contra nuestro accesorio. Ajustamos con las pinzas esa puntica que nos queda para que no nos vaya a maltratar. Subimos las piedras, subimos el alambre y vamos haciendo la misma figura que hicimos inicialmente. La vamos haciendo, pero esta vez con este alambre liso. Y aquí hacemos una doble vuelta para ajustar nuestro alambre. Cortamos lo más cerca posible. Con nuestra pinza plana organizamos que nos quede derecho, apretamos nuestro alambre y nos queda de esta forma nuestro arete. Ahora lo que hacemos es meterlo por el gancho, abrimos un poquitico acá para que pase, volvemos a ajustar y así nos queda nuestro arete. Amigos, y este es el resultado final de los accesorios que realizamos. Esta linda pulsera con piedra natural tejida en macramé, este collar con su decoración en alambrismo y los aretes también realizados con la misma pedrería y la técnica de alambrismo. Amigos, esto es todo en este primer video. Recuerden que van a salir muchos más videos para que sigan avanzando en este lindo proceso. Bendecido día para todos.